Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Esperamos 500 me gusta para el abrazo familiar de Nar. Nar es atrapado por el hombre que lo sigue. Mientras esperan con miedo, llegan Baran y Dylan. Baran golpea al hombre. Nar dice que nunca más soltará la mano. Dylan responde, yo también nunca soltaré mi mano. Inmediatamente se abrazan. Dylan incluso continúa diciendo, nunca más te dejaré sola. Luego regresan a casa con Nar. Nar abraza primero a su padre. Después de abrazar a Zeida, le pide cuenta a Dylan. Él pregunta por qué te llevas al niño si no estás en tu sano juicio. Baran dice que no es el momento adecuado para hablar. Baran ya no puede soportar la presión de todos sobre Dylan. Él dice, no olviden que Dylan encontró a Nar, no a ninguno de ustedes. La lleva a la habitación sin permitir que nadie hable más. Cuando todos van a sus habitaciones, Tark le dice a Zeida, saldaré cuentas contigo más tarde. Cuando Dylan va a su habitación, se culpa a sí misma. Baran no permite que Dylan se culpe más. Dice que estabas más triste que nadie, que luchaste más que nadie. Me dice muchas gracias, me alegra que estés conmigo, seré bueno para ti. Esa es mi esposa, dice y la besa. Mientras Berfin se ocupa de Nar, Tark les desea. Mordí la mano del hombre Nar. Dice que no fui con él. Dice que deberías haber visto al tío Baran. Golpeó al hombre. Él es muy fuerte. Dice que cuando sea mayor seré fuerte como él. Akif espera a Tark en la sala de estar. Supimos que el hombre que intentó secuestrar a los niños los hizo mendigar. El hombre fue a la cárcel. Los otros niños que tenía en su poder también sobrevivieron. Akif dice que las grabaciones de la cámara y lo que dijo sobre la otra familia también coinciden. Sin embargo, afirma, lo que Nar tiene que decir también es importante. Tark dice que es mi trabajo de ahora en adelante. Dice que soy su padre. Baran dice que es un Carabey y el miembro más joven de esta familia. Dice que necesita protección. Mientras Akif está a punto de regresar a casa, se encuentra con su tía. Le dice que han encontrado a Nar. Tark habla con Acer y Zeida en el jardín. Baran dice que no dejará pasar este asunto. Mientras Baran y Dylan están en la habitación, se levantan para mirar a Nar. Dylan quiere ver a Nar. Baran dice que lo veamos juntos. Dylan dice, ¿me estás culpando a mí también? Entonces Baran pregunta, miremos a Nar. Dylan está con su madre y su padre. Él dice que no causen ningún problema ahora. Akif envía un mensaje a Berfin. Mi tía tenía curiosidad. Él dice, ¿estás bien? Berfin dice que está bien. Akif pregunta por qué saliste de casa sin que te vieran hoy. Luego se disculpa. Berfin se dice a sí mismo, tengo que terminar este juego. Baran dice que no hay información sobre el contenido de la inversión. Luego sale de la habitación para dirigirse a su estudio. Cuando encuentra a Nar hablando, entra a su habitación. Nar se despierta. Tío Baran, cuando sea mayor, seré fuerte como tú. Dice que protegerá a todos de los malhechores. Especialmente Dylan, añade. Cuando Nar duerme, va a su estudio. Tark está en la habitación. Tuvimos un día difícil para Baran Tark. Dylan dice que estaba muy triste después de lo sucedido. Dice que ya no debería estar triste. Tark dice que conozco mi lugar y mi deber como padre. Espero que esto sea respetado, dice. Baran regresa con Dylan. Recuerda la alegría de Nar cuando lo vio en el parque. Mientras Nar duerme en su habitación, Azeram se le acerca. Es obvio por todos los aspectos de Nar que le tiene miedo. Baran habla con el señor Kudret. Akif vendrá. Dice que hablará con Nar. Dice que Tark fue a buscar a Nar. Kudret dice que pareces pensativo. Baran, miré el correo electrónico que enviaste. Habrá una gran cantidad de salidas de la cuenta. Pero no está claro por qué ni por qué, dice. Kudret dice, déjame investigar un poco sobre este tema. Dylan trae leche y galletas a Nar. Tariq, tú sabes mejor lo triste que es perder a tu hijo. Dice que te mantengas alejado de mi hijo. Cuando Dylan va al jardín, conoce a Baran.
Dylan todavía se culpa a sí mismo. Berfin también acude a la señora Ian. Él le dice que tiene que dejar su trabajo. La señora Ian dice que debería haberse quedado al menos hasta el fin de semana. Dice que terminaríamos el trabajo. Berfin dice que está bien, me quedaré hasta el fin de semana. Estoy muy perturbado por lo que vi hacia la señora Azade, la señora Acer y Zeida. Dice que no te metas con mi novia. Señora Azade, no intente hacer que mi nuera pague por mis pecados. De lo contrario, dice, encontrarás a esa vieja Azade frente a ti. Acer dice que se mejore pronto, señora Azade. Dice que ya comencé a pagarlo. Akif llega a la mansión. Él espera en su estudio. Nar llega a la sala de estudio. Akif dice que quiere hacerte algunas preguntas. Nar, ¿por qué no fuiste con esa familia? Él pregunta, ¿pasó algo que te haga tenerles miedo? Nar recuerda las palabras de Acer. Nar y Dylan no tienen la culpa. ¿Qué te dijeron ese hombre y esa mujer? Nar dice que todo es culpa mía. La ausencia de Dylan no pasa desapercibida para Nar. La busca por todas partes. Cuando lo encuentra en el jardín, acude inmediatamente a él. Dylan dice, ¿sabes? No me dejarías en paz. Dylan dice que no podremos volver a ir juntos al parque. Nar, todo fue culpa mía. Él dice, ¿por qué no podemos ir juntos? No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.